Bienvenidos a Ciencia y Psicología. Comenzamos hoy el bloque de la percepción. Este es el primer capítulo que vamos a hacer y habrá una serie como 4 o 5 en el que explicaremos los aspectos fundamentales de este proceso psicológico, que es fundamental para entender cómo interaccionamos con el entorno y que complementaría la sensación en ese sentido. No es lo mismo que sensación, como decía en el primer vídeo del bloque de sensación, ¿no? En este caso la sensación sería la detección de la energía física del ambiente y su codificación en señales nerviosas, mientras que la percepción sería la selección, organización e interpretación de dichas sensaciones. Precisamente en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la selección de esa información sensorial y en otros vídeos y podcasts también veremos la organización e interpretación de esas sensaciones. Los enlaces a los podcasts los dejaré en la descripción del vídeo, como también las referencias y todo lo fundamental para este capítulo. Pero vamos a entrar en este caso en materia. En la selección hay un aspecto fundamental que sería la atención selectiva. Este es un tipo de atención de todos los tipos que hay y que tampoco voy a profundizar en la atención en este vídeo, en estos capítulos, ya que hablaremos en otro bloque sobre la atención, pero sí que tocaremos ahí la atención selectiva, porque es fundamental, como digo, para esta selección, ¿no?, de la información sensorial. La atención selectiva sería, pues, centrar el interés consciente en un estímulo en concreto y de forma muy limitada, ¿de acuerdo? Sería ese efecto. ¿Cómo se suele entender mejor esta atención selectiva? Normalmente con ejemplos, ¿de acuerdo? Os voy a poner una imagen que podréis ver, en este caso seguramente tardaréis un poco, pero se puede ver bien este efecto de atención selectiva. ¿Y por qué se va a poder ver? Porque se ha visto que las percepciones van una tras otra, como indican los autores del manual que tomo como referencia, y que cuando una percepción aparece, la anterior desaparece, ¿de acuerdo? No puede haber de forma simultánea dos diferentes percepciones de una misma imagen, por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta imagen, aquí podéis ver una de las posibles interpretaciones o percepciones sería un cuadrado blanco con círculos negros en el cual estaría flotando un cubo con bordes de color blanco, ¿de acuerdo? Esta sería esa primera que me vino a mí a la mente cuando lo vi. Una lámina blanca con círculos negros con un cubo flotando encima. Otra interpretación sería que es una lámina blanca con agujeros, ¿de acuerdo? Y a través de la cual estás viendo un fondo que estaría detrás, en el que sería un fondo de color negro y entre los cuales, entre la lámina blanca agujereada y el fondo negro, pues hay flotando un cubo blanco también, ¿no? O sea, un cubo con bordes blancos en este caso. A lo mejor os gusta más identificar esta segunda forma de percibirlo, pero en cuanto lo hacéis, veis que ya no sois capaces de verlo de la otra manera, al menos de forma instantánea. O sea, va alternando, no podéis percibirla de las dos formas al mismo tiempo. Otro ejemplo de esta atención selectiva en otro tipo de estímulos, por ejemplo, los auditivos, sería el efecto de la fiesta multitudinaria, que sería en este caso, aquella capacidad de prestar atención a una voz entre muchas, el típico efecto de una fiesta, ¿no?, que localizas o detectas la voz de alguien conocido entre una multitud. Aquí también hay varios experimentos que son curiosos, como por ejemplo, si esta, digamos, dedicada a esta destreza, ¿no?, de diferenciar las voces. Si probáis a hacer incluso de forma casera, ¿no?, lo siguiente, poneros unos auriculares, en este caso en el que en un oído tengáis un audio determinado y en el otro audio. Una conversación, por ejemplo, por un oído y otra por otro. Se ha pedido en experimentos que esto, ¿no?, se ha visto cuando se pone una conversación por un oído y otra por otro y se le pide que preste atención, imaginaos, al oído derecho, más tarde se le pregunta en qué idioma hablaban en el oído izquierdo, por ejemplo. Y algo tan fundamental o fácil, aparentemente, como saber en qué idioma hablaba, pues la mayoría de la gente se quedaban en blanco en este caso y no eran capaces de decirlo porque al prestar atención al oído derecho, pues la información que nos llega por el izquierdo, al no prestar atención, pues no somos capaces de percibirla, o al menos percibimos muy muy poco de esa información. Otro ejemplo es el de un experimento de la Universidad de Utah,
en el cual se vio que aquellos participantes que en una simulación de conducción iban hablando por el teléfono móvil prestaban mucho menos atención a las señales de tráfico. Esta base de experimentos fue fundamental también para aplicarse como en la seguridad vial, ¿no?, de hoy en día, que no se puede hablar por teléfono porque se ha comprobado que esa atención, pues más que disminuir, se centra, ¿no?, de forma selectiva en la voz en este caso. Y es por bueno, en este caso el efecto de la fiesta multitudinaria sería uno de los del nombre para, digamos, esa capacidad de prestar más atención de forma selectiva a una voz entre otro tipo de estímulos auditivos. Pero, aunque este ejemplo ha sido auditivo, la mayoría de estudios siempre han sido sobre la visión. Otro efecto que encontraron ha sido, por ejemplo, la ceguera al cambio, que sería que cuando las personas estamos concentradas en instrucciones o en algo muy particular, no advertimos los cambios del entorno visual. Y aquí os dejaré un enlace a un vídeo de un experimento clásico en el cual un obrero, en este caso un actor, ¿no?, le pregunta a una viandante algo en concreto, le pide unas instrucciones sobre alguna duda que tiene. Pasan otros obreros justo por el medio de los dos con una especie de puerta, algo así, que tapa la visión. Y en ese momento hay un intercambio del obrero y siguen continuando esos obreros que van con la puerta, mientras que la que estaba la viandante, ¿no?, la que no sabe nada, le estaba explicando al obrero las cosas cuando pasan, sigue explicándole al obrero, y 2 de cada 3 personas no fueron conscientes del cambio de obrero, ¿no?, del cambio de actor que hubo. Otro ejemplo en este caso, de atención selectiva, de ceguera al cambio, es otro clásico que sería, también os dejo el enlace al vídeo, un experimento que allá por los años 70, finales, y en los 80 tuvo mucha fama, y hoy en día pues en YouTube se pueden encontrar, ya os digo que os dejo el enlace, en el cual se pide a los participantes que presten atención al número de pases que se dan. Por ejemplo, 3 personas que van con una camiseta blanca que se están pasando una pelota de baloncesto, mientras que en el escenario hay otras 3 personas que van vestidas de negro y que van también jugadores de baloncesto y que van, digamos, mezclándose. Aquí sería fácil, ¿no?, en este caso, de saber o de identificar el número de pases, incluso a veces que tienen que darle un botón. La cuestión es que en medio de esta tarea, pues pasa en el experimento original una mujer con un paraguas rojo, creo que era, y pasa por ahí andando en medio, claramente, hasta que se va por el otro lado, ¿no?, de la imagen. En este caso, cuando volvieron a ver el vídeo, las personas que hicieron el experimento, hasta la mitad de las personas no habían visto a la mujer. Esto es importante. La gente que ya sabía de qué iba el experimento la pudo ver cuando hizo el experimento, pero aquellas personas que no tenían ni idea no la detectaron, la mitad de las personas. El experimento que os voy a dejar en el enlace es con un oso, en este caso, que llama mucho la atención porque ahora ya sabéis que aparece el oso, entonces lo vais a ver claramente. Pero los experimentos han demostrado que es así. De hecho, va a haber alguna cosa curiosa más que lo podréis ver en el vídeo. Pero bueno, estos serían varios ejemplos de atención selectiva. Antes de ir terminando, hay una pregunta que se hacen los autores del manual y se ha hecho la ciencia durante, digamos, después de estudiar estas cosas, que sería que aquello a lo que no atendemos, ¿podemos recordarlo o puede afectarnos de alguna manera? En la primera pregunta de si podemos recordarlo, como comentaba antes, en el caso de los auriculares, pues no, al menos de una forma clara. Se ha visto en otros experimentos de poner, por ejemplo, una melodía por un oído y una conversación por otro, en la que tienes que prestar atención a la conversación y transcribirla, y que la gente cuando no era capaz de recordar la melodía, pero sí que, por ejemplo, la preferían entre diferentes melodías que había, ¿no? Ahí sí que puede afectarnos a nuestra elección, en este caso. Hay más ejemplos, ¿no?, de cómo cuando a lo mejor se manda un mensaje ambiguo por un oído y unas palabras de forma subliminal, que ya lo hablamos en la parte de sensación que significaba, por el otro, como estas palabras pueden decantar o hacer decidir el significado de esa frase ambigua. Esto es muy curioso, y en el manual que utilizo como referencia, que os dejo en el enlace también de la referencia, vamos, del manual, podéis verlo. A modo de conclusión, ¿con qué me quedaría yo antes de ir a los siguientes capítulos? Que somos capaces de prestar atención a una pequeña fracción de todo lo que podemos percibir en un momento determinado.
Y esto sería, digamos, esta primera parte introductoria de la percepción. Veremos las ilusiones perceptivas en el siguiente. Y nada más, cualquier duda que tengáis podéis preguntar en comentarios. Gracias por compartir a la gente que comparte ese vídeo, por darle a me gusta, por suscribiros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.